Proyecto de ley que incrementa la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas de la industria de la construcción, cuyo objetivo es, justamente la presente ley tiene por objeto incrementar el porcentaje de participación en las utilidades de la empresa de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de las empresas de la industria de la construcción civil. Vamos para la apertura y el saludo de este foro laboral al señor congresista de la República, Johnny Lescano Ansieta. Señor congresista, por favor. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Parlamento Nacional, a todas y a todos. Saludar a los miembros de la mesa, cordial saludo. He venido con mucho agrado a participar en este evento de carácter gremial, donde vamos a dar algunas ideas, vamos a explicar un proyecto de ley que se ha presentado en el Parlamento Nacional para mejorar el derecho de los trabajadores de construcción civil, porque este evento va dirigido esencialmente a ese sector de trabajadores. Y yo estoy con todos los trabajadores. A veces hay diferencia entre los gremios, ¿no? En construcción civil hay federaciones por un lado y federaciones por los otros lados. A veces hay diferencias. Los seres humanos pensamos de distinta manera. Tenemos nuestras discrepancias. Los seres humanos debemos tener discrepancias en paz, discrepar con ideas, ¿no es cierto? Discrepar con conceptos, en forma de trabajo, en forma civilizada, en forma humana, como buenos ciudadanos. Está bien, en un país siempre tenemos que discrepar, ¿no? Todos no pensamos igual. Y aquí en el mismo Congreso, ustedes han visto por los canales de televisión que discrepamos entre los parlamentarios. Hoy día mismo hay personas que dicen hay que sacarla la primera ministra del gabinete, porque ya ha cumplido su tarea, ese gabinete debe irse. Hay otros que dicen, no señor, eso va a citar mayores problemas, mejor hay que cambiar los ministros que ya no están trabajando bien, esos ministros que se vayan, para evitar un corte un poco brusco y permitir que el país siga avanzando y atendiendo las necesidades. Entonces siempre hay discrepancias. Nosotros mismos venimos de partidos políticos distintos. Soy de Acción Popular, hay unos del PPC, algunos del nacionalismo, otros del fujimorismo. Tenemos diferencias sustanciales, como vemos el país y qué soluciones queremos darle. Ustedes saben, la ley Pulpín, la ley que quería aprobarse y se aprobó para los jóvenes, ¿no? Recortándole muchos derechos laborales. Fuimos 2 parlamentarios que votamos en contra de esa ley, 2, en la Comisión de Trabajo. Casi todos los grupos políticos votaron a favor. Éramos 2 que votamos en contra. Finalmente, el pueblo nos dio la razón a esos 2 y derogamos esa ley y advertimos que era una mala ley, pero así el Congreso lo aprobó. Y así el Congreso lo aprobó. Pero gracias a Dios se ha evitado el abuso, porque íbamos a tener jóvenes de 18 a 24 años que iban a convertirse en mano de obra barata, no para las pequeñas empresas, como siempre estaban diciendo, sino eran mano de obra barata para las grandes corporaciones que tienen 5.000, 6.000, 10.000 trabajadores. Bueno, explicarles esto sería largo, pues es un tema importante que en algún momento escribiré un librito, porque yo fui el congresista que me opuse en la Comisión de Trabajo e hice el dictamen en minoría. ¿Qué es el dictamen en minoría? La otra propuesta que trae la Comisión de Trabajo, la propuesta más grande que casi todos los parlamentarios habían apoyado, era que se apruebe la ley Pulpín. Y nosotros traíamos el dictamen en minoría, que decíamos, señor, que se archive ese proyecto del Ejecutivo remitido por el gobierno, porque es malo para los trabajadores jóvenes. Entonces,
ha sido una experiencia importante para nuestro país, no solamente para los trabajadores del Perú, sino para el país. ¿Y qué ha demostrado esta lucha, estas discrepancias, estas discusiones de cómo debe salir una ley? Demostró que los trabajadores, los ciudadanos, podemos hacer retroceder a grandes poderes que viven en nuestro país, a los poderes económicos que tienen tanto poder, ¿no? Se los podemos hacer retroceder. Cuando nos unimos y hacemos respetar nuestros derechos, podemos hacer retroceder a grandes fuerzas, porque los grupos económicos tienen mucho poder. El poder de la billetera, lamentablemente, en nuestros países pesa más que el derecho de los ciudadanos. Y eso se ha convertido ya en una regla, y eso los ciudadanos no podemos permitir. Entonces los jóvenes, los ciudadanos, los trabajadores, con esto de la ley Pulpín, han demostrado que cuando el trabajador, el ciudadano, el pueblo se une, hace retroceder cualquier abuso. Y eso es algo positivo, ¿no es cierto? Las luchas para hacer avanzar en el país no solamente se dan en el Parlamento, se dan también en las calles. Y en las diferencias, como esto que ha sido una diferencia respecto a la ley Pulpín, nos han dado una serie de lecciones, nos ha dado una serie de mensajes. Y uno de esos mensajes que yo creo que es lo más importante es cómo unidos los ciudadanos, unidos los trabajadores, podemos conseguir justicia en nuestros países. Y eso hay que aprender también, distinguidos hermanos trabajadores. La unión hace la fuerza. Eso es muy importante. Pero bueno, mientras hay que seguir avanzando, mientras nos ponemos de acuerdo en unas cosas y en las diferencias que tenemos, hay que seguir avanzando. Y hoy día hemos venido a hablar sobre un tema que importa a los trabajadores de construcción civil, que tienen diferentes ópticas, tienen sus problemas en particular, ¿no? Ustedes ven en los medios de comunicación que hay discrepancias dentro del mismo gremio de los trabajadores de construcción civil, ¿no? Hay unos que no están de acuerdo con lo que dice el otro gremio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es avanzar civilizadamente y en buenos términos. Entonces, fíjense, la construcción civil es un sector muy importante para el Perú, porque permite el crecimiento del Perú, el crecimiento económico. Ustedes van por las calles y ustedes mismos son trabajadores de construcción civil. Hay muchos edificios que se están construyendo, ¿no? Edificios destinados a vivienda y edificios destinados a comercio. Hay malls, grandes edificaciones para la venta de productos que vienen de corporaciones extranjeras. Se están haciendo puentes. Es un sector que dinamiza la economía, dinamiza mucho, y por eso el Perú también ha crecido, porque hay mucha construcción que se está realizando en el Perú. Las futuras obras que se están anunciando, el gasoducto sur peruano, ese tubo que va a salir desde Camisea para dejar el gas para diferentes partes del país. Ahí los trabajadores de construcción civil van a estar. O el tren eléctrico, las futuras líneas del tren eléctrico, o las otras obras de ingeniería que necesitamos en el Perú. Entonces, es un sector muy importante. Ustedes construyen y van haciendo avanzar nuestro país, y deben de sentirse orgullosos de esto, porque va creciendo el país junto con ustedes, ¿no? Y eso es importante decirlo, y eso es importante reconocer. Entonces, veamos cómo está la parte laboral, la distribución de ingresos en esta área que es el área de construcción civil. Se está distribuyendo bien los ingresos, ¿cómo están? ¿Todos están ganando igual? ¿Todos están ganando igual? ¿O gran parte de la ganancia se lo lleva el que pone el capital, el capitalista, y no recibe mucho el trabajador? ¿Cómo está? Si está bien, está mal. ¿Cómo estamos viviendo, no solamente en la construcción civil, sino en otras áreas, esto de la riqueza que hay en el Perú, cómo se está distribuyendo? En construcción civil, cómo se está distribuyendo la riqueza. Algunos especialistas, algunos economistas
dice que está presentándose un fenómeno que nosotros ya lo hemos dicho varias veces acá en el Congreso. Las grandes corporaciones económicas, las grandes transnacionales, están enriqueciéndose cada vez más. Se van enriqueciendo cada vez más, van creciendo económicamente cada vez más. En cambio, los trabajadores reciben muy poco de la riqueza que produce el Perú. Y por eso hay un economista que yo les aconsejo, como ustedes trabajadores, y además son dirigentes, y además son padres de familia, y además son ciudadanos, que debían, digamos, conocer ciertas cosas, ¿no es cierto?, para defender sus derechos laborales. Hay un economista, el economista Thomas Piketty francés, que un poco ha ya explicado lo que está pasando en varios países del mundo. Y dentro de esos yo creo que está el Perú. Los que tienen el capital se están enriqueciendo cada vez más y lo que se está produciendo es la concentración de capital en pocas manos. Y casi toda la demás población recibe muy poco. Reciben muy poco. Los bancos, las AFPs, estas tiendas que venden de todo, Sodimac, Ripley, Saga Falabella, Oesle, las empresas de combustible, las distribuidoras de combustible, las empresas de telefonía, las empresas eléctricas, cada vez tienen más plata. Y pocas personas manejan la riqueza en el Perú. Lo demás, casi estamos subsistiendo, reciben su salario, reciben su sueldo. Por ejemplo, en un banco, usted va al banco y usa los cajeros para sacar su sueldito porque deposita en su cuentita. Dice, solamente 2 veces puede usar libre el cajero. A la tercera vez que usted usa el cajero, ya le están cobrando una comisión. O le mandan el sobrecito para decirle cómo están sus ahorros o su cuenta, ya le están cobrando una comisión. O transfiere, usted está en Piura, pero su cuentita es de Lima, saca plata de Piura y le están cobrando una comisión. Le cobran la comisión. Entonces tienen ingresos por servicios que a veces no deberían cobrar. ¿Cuál es la lógica que yo saque mi dinero de un cajero y me cobre? Si es mi dinero y se lo estoy entregando al banco para que ellos ganen con los intereses. No, me cobran. Saco mi dinero y me cobran. Saco en Piura mi dinero y me cobran. O modifico el contrato que he hecho con el banco y me cobran. Entonces, esta gente, a través de estos mecanismos, se hace cada vez más ricos. Y a los peruanos nos cobran 5.000 comisiones en los bancos. 5.000 comisiones. Es decir, nos cobran de todo. Entramos al banco. Yo me fui a comprar unos pasajes para ir con mi familia unos días a ver a mis suegros. Me senté, le dije, señorita, necesito 5 pasajes para mi esposa y para mis hijos a tal lugar. Después veo y le digo, señora, usted me ha dado el precio del pasaje tanto, pero me está usted cobrando acá $30 más por cada pasaje. Sí, señor, me dice, porque como usted ha venido acá a comprar el pasaje, le estamos cobrando por cada pasaje, solamente por atenderlo, $30. Eso ya es un robo. Es decir, por sentarse en la silla y vender una señorita a un comprador, venderle un pasaje, cobraban $30. ¿Qué es eso? Eso es un robo. Eso no está permitido por la ley. Dice, no señor, es que cuando se vende por internet no cobramos. Pero si viene a mi local, en este local cobramos $30 por pasaje si usted quiere que lo atiendan en mi local. Es decir, por sentarse en una silla. Leyes perversas, salvajes, que autorizan legalmente el robo institucionalizado. Entonces esa gente del gran capital se sigue llenando la plata con esos mecanismos. En los bancos igual. En los bancos igual. 5.000 comisiones cobran.
Usted va un día, deja sus 1.000 soles en su libreta de ahorros, regresa a los 30 días o a los 90 días, ya no son 1.000 soles, son 900 soles o 950 soles, porque el banco dice que nos cobra por cuidarnos el dinero, por tenerlos ahí guardaditos, dinero que ellos utilizan para lucrar. Pero nosotros que nos desprendemos de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio, y le entregamos al banco, nos cobran a nosotros. Ellos utilizan, ganan con eso, nosotros nos desprendemos del dinero y nos cobran a nosotros. Y cuando nos pagan intereses, ¿cuánto es el interés? 0.5% al año, 1.5% al año, miserias. ¿Y cuánto nos cobran ellos cuando nos prestan? ¿Cuánto nos cobran? 200%, 300%, 150%. Robos institucionalizados, robos legalizados que maltratan la economía de la gente, pero ellos se convierten en concentradores de capital. Tienen mucho dinero por algún servicio bueno que nos han hecho, porque nos han dado un servicio que nos ha dado beneficio notorio, concreto. No, porque lo han inscrito así y cualquier cosita nos cobran. Y vayan a ver, pues, cuánto dinero ganan los capitalistas de los bancos. ¿A costa de qué? A costa del sufrimiento de la gente, porque le quitan con ese sol 50 que le cobran de una comisión o de 2 soles. Vaya usted a pagar el recibo de su luz, ¿sabes? Al banco. ¿Cuánto le cobran? Usted va a pagar la luz. Ese dinero lo recibe el banco. ¿Cuánto le cobran por recibir el pago de su recibo de agua o de luz? 2 soles. 2 soles. Oiga, pero usted, aquí está en el recibo que lo que me están cobrando ya comprende el costo del pago que voy a hacer. No, señor. Nosotros aquí le cobramos 2 soles más. Es decir, por pagar el recibo, está usted pagando 2 veces el costo del pago. Que no debían cobrar nada, pero se han acostumbrado. Y se acabó. Esas son las reglas perversas del sistema económico en el país. Y todos creen que eso es normal. Normal, eso... Pero ya está normal, eso hace tiempo que están haciendo. Esta es la nueva economía, esta es la economía de mercado, esta es la libertad de mercado. Así dicen, pues, ¿no? Y la gente, señor, pobrecito que algún particular, que un ciudadano vaya a prestar dinero y cobre algo más de lo que autoriza la ley. La señora Juana, no sé, pues, ¿no? Le presta a su amiga y le cobra 20%. Oiga, señor, usted no puede cobrar el 20% porque la ley solamente le autoriza a cobrar el 10%. Así que usted, señora Juana, ha incurrido usted en delito de usura. Y se puede usted ir a la fiscal y ahí lo procesan penalmente por delito de usura. Pero los bancos, ¿y los bancos? No, los bancos no tienen tope para cobrar intereses. Pueden cobrar lo que les da la gana. Entonces, ¿qué lógica hay que a un ciudadano le diga el Estado, usted solamente puede cobrar intereses de tanto por ciento si presta dinero? Y al banco le dice, no, usted no tiene límite. No tiene límite. Cobre lo que le da la gana. Al más poderoso le deja en libertad y al más chiquito lo regulan. ¿Qué lógica hay en eso? Si debía ser al contrario, al que tiene más poder, el Estado lo tiene que controlar para que no cometa abusos. Pero no, lo deja libertad, dice que es la libertad de mercado. Entonces se roban el dinero con intereses leoninos y el capital va concentrándose, porque es plata que llega fácil. Y no con una persona, por miles de usuarios de los bancos, por millones de usuarios de los bancos. Y yo le estoy poniendo solamente el ejemplo de los bancos. Vamos a los teléfonos, los ladrones de los teléfonos. Porque esos son ladrones autorizados. Usted compra
20 soles para su teléfono prepago. Y si no lo usa un mes, se lo agarran los 20 soles. Cuando eso se debía acumular en el siguiente periodo. Y yo propuse en el Código de Defensa del Consumidor que se ponga eso en el Código de Defensa del Consumidor. Se puso eso en el Código. Está puesto eso en el Código de Defensa del Consumidor, para que no abusen de la gente. Pero estos sinvergüenzas no hacen caso. No, dice hay que sacar un reglamento. Los señores de OCIPTEL que tienen que regular los teléfonos no han sacado el reglamento, porque están conchavados, son cómplices de los abusos de las empresas telefónicas, porque hay también corrupción. Pero las empresas de teléfonos, imagínense la cantidad de dinero que ganan. Imagínense nomás, porque si usted consume sus minutos, tiene usted que cargar nuevamente su teléfono, ¿no? Tiene que cargar. Y saque la cuenta, ¿cuántos son? Millones de usuarios. Y esos señores van concentrando capital, y haciéndose más ricos y más ricos y más ricos. Y tienen poder, pues. Financian campañas políticas también. Entonces, cuando el gobernante entra a gobernar, no puede hacer nada, está amarrado de manos porque recibió dinero de esos sinvergüenzas y no puede trabajar a favor del pueblo. Entonces, estos pequeños ejemplos les hacen ver a ustedes, distinguidos trabajadores, que hay grupos que concentran el poder económico. Pues el trabajador puede concentrar poder económico, no puede, pues. Tienen poco ingreso, tiene que sacar la mugre, trabaja más de 8 horas, y para comer a veces no hay. Hay que cuidar la platita porque si no, no alcanza. O tiene que estar cacholándose acá, un trabajo acá, otro trabajo acá, otro trabajo acá, para poder llevar un poquito más de dinero a la casa. Entonces, en el país, fíjense, en nuestro país, como en otros países, la economía es salvaje. En pensiones, las AFP no tienen ningún tipo de regulación. Pagan la pensión que les da la gana a los viejitos. Si tienen que pagarle 200 soles porque su fondo es chiquito, le pagan 200 soles. Mala suerte, pues es el dinero que tiene esa gente para que depositó y eso nomás le alcanza para 200 soles. Mientras que los funcionarios, un gerente de una AFP, como un rector de una universidad ganaba 2 millones de soles al mes. 2 millones de soles al mes ganaba un rector. El rector de la Garcilaso. ¿A costa de quién? A costa de las pensiones de los jóvenes, con una malísima educación. En las AFP es igual. Pagan miserias a costa del hambre de la gente. Entonces dice, este sistema es una maravilla, la libertad de mercado. ¿Qué libertad de mercado? Hay un abuso incalificable. Entonces, algunos se llenan los bolsillos de plata y otros siguen pasando hambre, que es la gran mayoría, siguen teniendo poco dinero en el bolsillo. Y ese es el sistema en el cual estamos viviendo. Entonces, en el Perú, por un lado pasa eso, y por el otro lado, ni siquiera están impulsando leyes o medidas a favor de los trabajadores. Porque bueno, ya, que esos señores se llenen de plata los bolsillos, pero démosle un poco más de derechos laborales a los trabajadores. Hagamos que les llegue un poquito más de plata o tengan mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. A los trabajadores los han comenzado a mutilar. Los mutilan. Una de las normas que se han sacado, es la negociación colectiva, que se prohíbe hacer negociación colectiva para mejoras económicas para los trabajadores del sector público. Señor, yo quiero que me aumente más dinerito porque el sueldo no me alcanza. No, no, señor, aquí en la ley de servir dice que usted no puede pedir negociación colectiva para mejoras económicas, porque aquí la ley lo dice. Puede usted hacer negociación colectiva para cualquier cosa, pero menos para mejoras económicas. Pero sí es lo que más se pide, es lo que más piden los trabajadores, mejoras económicas, que tengamos mejores ingresos. No, le han cortado los dedos y las manos a los trabajadores para que no pidan mejoras económicas, porque la ley servir
Esa ley que se aplica a los trabajadores del sector público, no para los trabajadores del sector privado, sino para el sector público. Usted no puede pedir negociación colectiva. O en el caso de la ley Pulpín, que acabo de decirles. La ley Pulpín, 15 días de vacaciones, no iban a tener gratificaciones, no iban a tener compensación por tiempo de servicios, no iban a tener seguro de vida, no iban a tener nada. No iban a tener nada. Es decir, mientras en nuestro país se da beneficios a los grupos económicos, a los trabajadores se les comienza a cortar una serie de derechos. Una serie de derechos. Y se mantienen algunos regímenes laborales mutilados también los derechos. Por ejemplo, los trabajadores textiles no tienen todos los derechos ganados. Los trabajadores de la agroindustria no tienen todos los derechos laborales normales. Tienen una serie de recortes. Y eso no se ha eliminado hasta ahora, a pesar que tienen varios años. Y ya esos agroexportadores ganan bien, ya los fabricantes de tejidos ganan bien, pero ellos siguen teniendo derechos laborales relativizados, derechos laborales no completos. Entonces, aquí hay un trato desigual, inhumano, mientras a algunos les hacen ganar mucho, a los trabajadores les dicen, les van cortando, les van disminuyendo en sus derechos. Entonces, yo creo que esto necesita, pues, una evaluación por parte no solamente de los partidos políticos, sino también de los gremios laborales, de los gremios de los trabajadores, de los gremios de trabajadores de construcción civil, ¿no? Para ver cómo se cambia. Y se tiene que cambiar, no sé, pues ahora es poco difícil, ¿no? Porque para el 2016, ¿en quién confiamos? Porque quien tiene que marcar la pauta para hacerle justicia al pueblo es el presidente de la República. El presidente de la República. ¿No? Esa es la línea, como ha pasado en Bolivia. El presidente Evo Morales, aymara, comunero, no con mucha educación, pero sí con el deseo de hacerle justicia a su pueblo, lo ha hecho crecer a Bolivia 5%. En el Perú hemos crecido 2.5%, creo. Lo ha hecho crecer a Bolivia el 5%. Y ha comenzado a poner orden en su pueblo y hacerle justicia a los trabajadores, porque obviamente él viene de sectores populares y no los ha traicionado. Pero ¿se puede hacerle justicia a su pueblo? Sí, pues. El caso de Bolivia, el caso de Ecuador. No se venden a los grupos económicos, no quedan hipotecados a los grupos económicos los presidentes, sino que con voluntad sacan adelante a su pueblo y le hacen justicia a la gente, a la mayoría de la gente. Sí se puede. Lo que pasa que aquí tenemos, pues, presidentes que han recibido dinero para sus campañas o que ya están vinculados a los grupos económicos y los tienen ahí haciendo ciertas actividades que precisamente no son conseguir el bienestar de la gente, sino impulsar otro tipo de intereses. Entonces, hay que cambiar. Que el pueblo se tiene que unir para hacer justicia a la gente, hay que hacerlo. Ya tenemos el ejemplo último de la ley Pulpín, yo creo que es un ejemplo importante en los últimos tiempos. Entonces, fíjense, por un lado, repito, ganancias indebidas y por otro lado, el maltrato a los trabajadores. Y en ese contexto hemos presentado ese proyecto de ley que obviamente no va a ser fácil sacarlo, sino va a conllevar un debate terrible y peleas terribles, porque aquí generalmente la situación a los trabajadores o conseguir más derechos a los trabajadores se hace una tarea un poco dificultosa. En este proyecto de ley que me han permitido presentar, que sus dirigentes ya les habían dicho, aquí está, este es el proyecto de ley 2600 del 2013, hemos consignado modificar uno de los artículos del decreto legislativo, hemos propuesto que se modifique uno de los artículos del decreto legislativo 892, ¿no? Y hemos establecido que los trabajadores de la industria de la construcción, los trabajadores de la construcción civil, no reciban como utilidades
5%. Están considerados de entre otras actividades, si no perciban utilidades del 10%. Porque la actividad de construcción civil ha crecido bastante, hay bastante construcciones, se está vendiendo bien, los empresarios están creciendo, porque si no, algunos dicen, estamos trabajando a pérdida. Entonces, ¿para qué construyen? Si es para perder, no creo que ustedes construyan, porque si uno está perdiendo, no debían construir. Tienen pues ganancias, pero esa ganancia hay que tratarla de distribuir adecuadamente. Y en ese contexto, estamos proponiendo que en el artículo 2 del decreto legislativo 892 ya no se considere como utilidades que debía pagarse a los trabajadores de la construcción civil el 5, sino el 10%. Porque la construcción civil, según algunas otras normas, ¿no es cierto?, están consideradas como actividad industrial. Y con este 892, la actividad industrial paga también el 10%. Entonces, esa es la propuesta de esta iniciativa que nos hemos permitido presentar. Ahora, hay discrepancias, ¿eh? Ustedes deben saber, hay discrepancias en esta propuesta porque me ha llegado a mí, como sabían que iba a haber este foro, entonces hay compañeros vuestros que dicen, no, señor, no ponga eso porque en tal dispositivo, me han puesto incluso los decretos supremos, se establece que eso es una competencia y el mecanismo para precisar las utilidades en construcción civil se da a través de ponerse de acuerdo, a través de la negociación colectiva con Capeco. Y según más o menos lo que han ganado, se establece pues si va a ser el 5%, el 10% o cuánto. O sea, hay discrepancias en el tema. Y qué bueno que se haga este evento para que después ustedes puedan evaluar esas discrepancias. Nosotros, obviamente, cuando se toque el tema en la Comisión de Trabajo, vamos a pedir opiniones tanto de la federación que ha convocado este evento como de las otras centrales sindicales, inclusive del empresariado, para ver si es que finalmente establecemos la percepción de utilidades por los trabajadores de construcción civil en 10% o lo dejamos para que esté en negociación directa con Capeco, con la Cámara Peruana de la Construcción, porque algunos dicen eso, ¿no es cierto? Aquí tengo un documento que precisamente me hacen llegar, señor congresista, me dicen, se ha propuesto esto, nosotros no estamos muy de acuerdo, porque la negociación colectiva que se viene llevando a cabo está regulado por el Decreto Supremo 00, perdón, ese no es. Por el Decreto Supremo del 23 de octubre de 1942, el artículo 5 del Decreto Supremo del 5 de diciembre de 1946 y el artículo único y resolución ministerial número 480 del 20 de marzo del 64. Producto de negociación colectiva. Los trabajadores de la industria de la construcción percibimos una indemnización por tiempo de servicio en los que se incluye un porcentaje que corresponde a la asignación anual sustitutoria de participación de utilidades. Me pone, de prosperar la referida propuesta, o sea, este proyecto que hemos presentado, no solo se estaría modificando vía ley una negociación colectiva, sino además estaríamos modificando una condición de trabajo establecida por negociación colectiva al incluirnos en la norma general sin especificar los efectos del pago de la compensación por tiempo de servicios y la oportunidad de su abono de ambos derechos, siendo que los trabajadores de la construcción estaríamos privados de acceder al citado derecho constitucional, toda vez que se exigiría que concluya el ejercicio anual o en su caso que el trabajador haya elaborado un año completo en la misma obra para percibir el citado beneficio. Bueno, en el fondo dicen, miren señores, ustedes están proponiendo que sea el 10% de utilidades para los trabajadores de construcción civil. Nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros eso lo hacemos vía negociación colectiva. Es la otra propuesta, ¿no es cierto? Una propuesta es aumentar esto al 10%, las utilidades, y la otra, que dice el otro gremio, que esto debe dejarse tal como está, a efecto de que se fije en cada negociación colectiva por parte de los gremios laborales con el empresariado cuánto de utilidades se debe pagar. Entonces, para eso estamos acá,
para analizar cuál de los mecanismos es el más adecuado. O el 10% de utilidades o dejar como está la situación para que los gremios laborales puedan discutir esto, cuánto más se tiene que pagar a los trabajadores de su actividad que realizan, tienen que pagar por concepto de utilidades, pago de utilidades. Así que este es un tema importante porque se da específicamente para el ramo de construcción civil y creo que nosotros tenemos la obligación como parlamentarios de hacer la discusión en esta materia, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan mejores ingresos, puedan también favorecer, verse beneficiados con la riqueza que está produciendo el país. Al fin y al cabo, la riqueza, el progreso, el desarrollo que tiene un país no solamente es por el capital, eso hace su parte, es también por la fuerza de los trabajadores, la fuerza laboral de los trabajadores, la contribución laboral, sea física o sea intelectual del trabajador. Eso también produce pues la riqueza, porque si no, el capital solito no hace nada. Entonces hay que ver también cómo los trabajadores se tienen que beneficiar en un país que sea justo, en un país donde tenemos que honrar las deudas que tenemos hace tiempo y que la gran mayoría de trabajadores y ciudadanos aún todavía tiene dificultades para vivir, para atender la educación de sus hijos, para atender la salud, porque en este país, distinguidos amigos, la gente todavía se muere por falta de dinero. Necesitan un examen, a veces puede controlarse ese cáncer. Como no se hacen a tiempo y no tienen plata, ese señor o esa señora se muere. Hay gente, hay mujeres que todavía en el Perú se mueren dando a luz. Se mueren porque no pueden llegar a la posta médica, se mueren dando a luz. Entonces tenemos que luchar para que sea un país mucho más justo, para vivir con mucho más justicia, porque en el país no vivimos con justicia. No vivimos con justicia. Yo veo cuadros terribles en la calle, ¿no? Chiquitos vendiéndose en las esquinas que debían estar estudiando o gozando de su niñez, pues están vendiendo en la calle con su mamá. Y algunos viven en las esquinas, crecen en las esquinas vendiendo los caramelos con su madre. Y los chiquitos no gozan ni de su niñez, no gozan de su edad, solamente han crecido en ese ambiente de trabajo, de trabajar en medio del peligro, porque tiene que la señora estar haciendo malabares cuidando que no la atropellen el carro. Y la guagua crece en ese ambiente. ¿Qué ha gozado de su niñez? Absolutamente nada. No sabe lo que es niñez, no sabe lo que es el juego, no sabe nada. De frente entran a asumir obligaciones de su familia. Entonces, un país así no puede desarrollarse bien. Tenemos que hacer algo. Tenemos que luchar por algo, de ser un país mucho más justo. Hay corrupción además. Corrupción. Se da plata para la construcción de obras. Y los que tienen poder político se meten el dinero al bolsillo y ahí están los de Ancash, ahí están los de Tumbes, ahí están los del Cusco, ahí están no sé de dónde, ¿no? Y varios que tenían plata para hacer escuelas, carreteras y todo lo demás. No, agarraron, se metieron la plata al bolsillo, robaron la plata y nos tienen en una situación difícil. Ese país tenemos que cambiarlo todo. Comenzando por la casa, obviamente. Un país que quiere cambiarse, hay que comenzar portándose bien en la casa, ¿no? Un marido o una mujer tienen que ser responsables desde la casa, para tener autoridad para criticar a los demás, para sancionar y para poder poner orden en la sociedad. Uno tiene que comenzar desde la casa, siendo personas honorables, gente honorable, gente sensible, gente humana. Desde la casa, ustedes que son obreros de construcción civil, trabajadores de construcción civil, que yo sé que la pasan con mucho esfuerzo para llevar alimentos a su casa, tienen también la obligación de actuar correctamente desde la casa para ser un país mucho más grande.
que no tienen la obligación de soportar la explotación de la gente, también no tienen la obligación de soportar la explotación que a veces viven, pero que tienen obligaciones también con su familia, tienen obligaciones con su familia, para ser un país bueno, un país donde vayamos en bienestar general, que todos se puedan beneficiar. Y para eso hemos venido, para decirles que no están solos, no están solos. Ustedes tienen dificultades, están sus dirigentes, no están solos. Tienen autoridades que todavía tienen compromiso, que saben lo que se pasa en las calles, en las casas, porque nosotros vivimos también de sectores populares. Yo soy puneño de nacimiento. Yo no he venido de cuna de oro, no he nacido en familias aristocráticas de Lima. Yo vengo de Puno. Yo he estudiado en colegio aymara con los chicos aymaras. De esos sectores vengo. Y hay muchos parlamentarios que también vienen de sectores populares, que tienen sensibilidad, que saben lo que pasa, que están dispuestos a ayudar a los trabajadores de construcción civil, a los trabajadores en general, porque sabemos que en el Perú todavía hay muchas cosas que hacer. Y tenemos una gran esperanza de cambiar nuestro país, porque hay muchas injusticias en nuestro país, muchas injusticias. Y estamos dispuestos a apoyarlos, a decirles que tienen un amigo, y no por compromiso político, sino porque nosotros durante todo este tiempo hemos tratado de actuar bien en el Parlamento. Yo no soy millonario, no me he enriquecido siendo político, no tengo fortunas, ni le he robado nada a nadie, nada a nadie. Entonces, digo, hay que seguir haciendo las cosas para conseguir un poco más de justicia y sobre todo al lado de los trabajadores, al lado de la gente que todavía necesita el apoyo de sus autoridades. Por eso he venido, por eso hemos organizado este evento, por eso he dicho, ahí está su congreso para los trabajadores de la construcción civil, que se sientan en su congreso, que puedan opinar, que puedan escuchar a sus parlamentarios para seguir adelante. No es tarea fácil, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer, ¿no? Con las mujeres peruanas, que es un magnífico trabajo. Por ejemplo, yo no he visto a ninguna mujer estar coimeando en las calles, mujer policía, no he visto. No conozco. Nos da un ejemplo en eso. ¿Qué denuncia hay contra una mujer de que haya coimeado a un conductor de vehículo? No hay, más bien han muerto chicas atropelladas, las golpean y todo lo demás. Es un brillante trabajo las mujeres de la Policía Nacional. Brillante trabajo. Yo las veo en la calle y me lleno de orgullo de esas mujeres porque se sacan la mugre, contaminándose en la calle, maltratadas en la calle, los de las combis las insultan. Pero nos da un ejemplo, en medio de la adversidad, esas trabajadoras, que son trabajadoras, que no ganan mucho, ¿eh? Yo trato de ayudar también a los suboficiales de la policía porque ganan una miseria, pero son hijos del pueblo también. Son hijos del pueblo. Pero esas chicas no ganan mucho y hacen un brillante trabajo. Yo las he condecorado a varias de ellas porque ese trabajo se debe reconocer. Brillante trabajo. Y verán en dificultades, esas ciudadanas hacen un buen trabajo. Y ustedes también, yo sé que lo hacen, y yo sé que ponen todo su esfuerzo, y vamos a estar siempre al lado de ustedes. Nosotros no cerramos la puerta a nadie, preguntamos, indagamos, sí. Eso sí, las cosas claras, hay que decir las cosas tal como son, hay que decir las cosas, ¿no? Porque así debemos hablarnos entre peruanos y peruanas, ¿no? Pero hoy hemos venido a presentarles este proyecto de ley, que hay que discutirlo, hay que ver cuál es la mejor forma y ver cómo hacemos avanzar más el Perú. Así que Dios los bendiga, que sigan trabajando y que vivan los trabajadores de construcción civil.